Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento nos acompaña el doctor experto en control de enfermedades y también epidemiólogo Alberto Narváez, quien nos va a dar un contexto de cómo se está dando a cabo este nuevo virus, que es la viruela del mono, actualmente en el 2024, cómo se está analizando en el contexto internacional, y también vamos a analizar cómo se prevé, tal vez si es que el virus llega a Ecuador, cómo sería esta situación. ¿Cómo está, doctor? Buenos Bueno, días. primero para decir que todavía la nueva variante, que es la 1B, no ha llegado al Ecuador todavía y todavía no se detecta en algunos países. Está confinada al África, sobre todo al Congo y países vecinos. Porque el virus es descubierto en monos en el año 58 más o menos, y los primeros casos en humanos aparecen a partir del año 70. Y ahí aparece el tipo 1, o sea, la variante 1 del virus. Después, hace 2 años, el virus mutó y se transformó en una nueva variante que es la 2. Esa variante afectó principalmente a las personas por transmisión sexual, particularmente a hombres que tienen sexo con hombre, y porque el virus puede transmitirse por varias formas, incluyendo la sexual. Entonces, esta nueva variante tiene otra característica, es una mutación de la variante original, que en África siempre ha afectado a niños, a mujeres, a embarazadas, y ese es el problema. El virus puede transmitirse por contacto piel con piel, también por tos o excreciones respiratorias. No es muy grande, pero también puede transmitirse por vía sexual, sobre todo la otra variante que circuló ahí. Esta todavía no se reporta cuál es la forma de transmisión más frecuente. También por comer carne, por carnes contaminadas de animales como los monos, los roedores sobre todo, pero también se puede transmitir por fetal al En un feto, por momento de transmisión gestación. vertical, madre, hijos. Eso se ha descrito, esas 6 formas de transmisión. Y el mayor problema que hay es que esta nueva variante vuelve a ser bastante, digamos, relativamente de alta letalidad. Porque le doy un ejemplo, el COVID tenía una letalidad de 1 a 2%, es decir, de cada 100 morían 1 y 2, pero como era de muy, muy alta transmisión, aparecieron muchos muertos o casos graves. En cambio, esta no es al parecer no es de una transmisión muy, muy grande, pero en cambio puede producir ahorita se reporta de 2 a 4% de muertos de esta nueva se llama variante 1B. De paso, ya no le llamamos viruela del mono, la OMS le llama ahora Mpox, en español sería viruela M. Entonces, para evitar esto de que piensen que solo es con los monos, ya es una enfermedad humana, es una zoonosis, ¿no? Transmitida de animales. Entonces, este rato ya hay ese problema, está confinada al África y felizmente hay vacuna que previene. Y la vieja vacuna antivariólica que nos pusieron hasta el año 80, es decir, los que nacimos antes del año 80, estamos protegidos bastante para la transmisión también de la viruela del mono, ¿no? Los que nacieron después del 80 ya no se pusieron la antivariólica, pero ahora hay vacunas específicas, hay una japonesa y otra que se están ya vendiendo, pero son escasas, no son muy grandes. Y el problema es que los países altamente desarrollados que tienen más plata pueden hacer lo que hicieron con COVID, que es lo malo, de acaparar las vacunas y no dejar que se vacunen en África. En África se necesitan de 10 a 20 millones para frenar la epidemia y impedir que salga de África. Claro, o sea, el Sí. propósito de esto sería que las autoridades, autoridades internacionales, pues contengan el virus El de virus. Así donde, es. o sea, de donde vino, Todo y esto Centroamérica. tiene que ver con el tema de las vacunas. Para Vacunas. Ecuador, recién el gobierno también emitió un comunicado donde va a tratar de comprar un lote de vacunas. Sí, sobre todo para proteger, ya se vacunó, y se vacunó, porque la vacuna se vio por lo menos antes, en las otras variantes, que la vacuna también era el tratamiento para la viruela M, ¿no? Fue el tratamiento y por eso necesitamos
vacunas más para el tratamiento y para el control de brotes o focos que se llama. Hay que vacunar a los enfermos, pero también a los contactos. Y esa es la forma como tenemos que controlar, es decir, si una persona aparece hay que confinarle, ¿no? El problema de esta enfermedad es que tiene un periodo de incubación bastante largo, de hasta 14 días. Por lo tanto, hay enfermos asintomáticos, viaja alguien del África, puede traer y recién aparecer la enfermedad. Después viene un periodo de síntomas generales gripales, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares en general, o sea, como una gripe. Después aparecen ganglios que se infartan, aumentan los ganglios del cuello, de las ingles, y después aparecen las lesiones, máculas se llama, después se transforman en pústulas, es decir, en ampollas. Y esas son las más transmisoras. Entonces, y ese proceso también puede durar de 2 a 4 semanas, entonces es un periodo de transmisión bastante largo y hay que confinar y también a las personas, contactos de esas personas. Y eso le vuelve complejo el control, ¿no? No es muy fácil. Felizmente no aparecen tantos casos. Del anterior del tipo 2 apenas en el Ecuador se identificaron 500 casos. Del tipo 2 apareció en el 2022. El del 2022-23. Entonces, ¿por qué? Como era más de transmisión en hombres que tienen sexo con hombres, sea por vía sexual o por contacto piel con piel que implica las relaciones sexuales, entonces tuvimos estos 500 casos reportados, pero con una ventaja. Esta población es una población bastante controlada porque por el VIH hay asociaciones, hay gente organizada y fue bastante fácil capacitar a los promotores, a los líderes de estas organizaciones y pudimos controlar. Con esta puede ser más difícil porque ya es heterosexual, digamos, y se transmite por estas otras vías también. Entonces, ese es el grave problema que tenemos, pero no hay que asustarse, es algo controlable, se puede dar tratamientos antivirales también, no específicos, pero existen algunos tratamientos antivirales que se puede conseguir. Y lo más importante es tener la vacuna para el control de focos, no para poner a todo el mundo, por lo menos a los que nacieron después del 80 y personas con alta probabilidad de infectarse, como son los que trabajan en laboratorios, que manejan animales, sobre todo en la Amazonía. Ese es un problema, puede producirse una epidemia de la viruela del mono y de la viruela M y transmitirse a la gente, a los indígenas que comen carne de mono. Ese es el problema. Pero no hay que asustarse todavía, esperemos que la OMS pueda controlar la epidemia esta en África mismo, ¿no? Para eso hay que vacunar. Y doctor, ¿cuáles serían, o tal vez, no sé si después, si una persona ya presenta los síntomas, cuáles serían las secuelas después de que ya Bueno, empiece con una la primera vacunación es y que todo eso? puede morirse la persona, ¿sí? Y la segunda es que pueden quedar, obviamente, secuelas como la de la viruela, ¿sí? Que les deje huellas, pero también lo más frecuente por las condiciones de higiene y socioeconómicas es que se infecten esas heridas y se mueran por la infección de las lesiones más que por la propia viruela. O sea, la viruela puede matar, la viruela M, porque puede producir lo que se llama septicemia o virosis generalizada, como pasó con el COVID. No, pero también por infección. Y cuando son casos leves no van a hacerse ver, no le atienden y pueden infectarse y por eso morir por las infecciones, ¿no? Y doctor, en África, que es de donde provino este virus, ¿por qué es tan preocupante para la Organización Mundial de la Salud el hecho de que existan cada vez más pacientes y más Sí, sí, pacientes ya que creo que fallecen? son más de 15,000 con un 4% de mortalidad, porque la infraestructura sanitaria del África, y particularmente del Congo y de todos los países africanos, viven todavía en conflictos bélicos, hay población desplazada, entonces la probabilidad de que se creen grandes epidemias, sobre todo en población desplazada y con poco acceso a servicios de salud, es muy grande. Aquí tenemos que prepararnos, ¿sí? No tenemos una situación tan deprivada como la del África, pero habrá que tomar las medidas pertinentes, ¿no? Y doctor, regresando un poquito al tema de las vacunas, la vacuna que se administraría acá, que el gobierno estaría pendiente de comprar,
¿De qué forma se administra y cuánto tiempo duraría en nuestro Bueno, cuerpo? no sé ahora cómo estarán porque no he estudiado mucho eso, pero antes era por punción nada más. Le cuento, la vacuna de viruela original, cómo trajeron en la colonia la vacuna. Eh, ¿Cómo encontraron que la vacuna, que la viruela de las vacas, porque también hay viruela en vacas, cogieron eso y infectaron a huérfanos? Y vieron que no había mayor mortalidad. Y trajeron niños huérfanos a Centroamérica y después a toda América y cogían esas lesiones y le hacían punzadas, o sea, y así trajeron la vacuna. No sé ahora si es inyectable o si es por punción, no he investigado eso, pero es una vacuna eficaz, ¿no? Y había más o menos stocks de vacunas para la viruela vieja, la original que ya se erradicó del mundo, pero porque por el miedo a la guerra biológica. Pero ahora ya están produciendo vacuna específica para estas variantes de la viruela M, ¿no? ¿Y más o menos cuántas dosis Solo una necesitaríamos? dosis, no se necesita más, así era la de la viruela, esta también, y le da inmunidad para toda la vida, ¿no? Por eso es que los que tenemos, nacimos antes del 80, con menos probabilidad de hacer casos graves o inclusive de infectarnos, ¿no? Y ya para finalizar, el tema de las vacunas que va a traer el gobierno, aparte de esta, digamos, esta forma, esta estrategia de contención en caso de que llegue el virus al Ecuador, ¿qué otras estrategias podría implementar el gobierno? Bueno, aislar a los contactos fundamentalmente. Hay zonas en donde, por ejemplo, la escabiosis, que se contagia también de piel contra piel, es muy grande en comunidades indígenas. Ahí habrá que trabajar más para hacer lo que se llama vigilancia y diagnóstico precoz de casos para hacer eso. Lo que yo sí advierto es que no va a depender mucho del gobierno de conseguir vacunas, porque va a haber una escasez de vacunas en el mundo. Entonces, si consiguen, ojalá consigan, aunque sea para el control de brotes, ¿no? Digamos, aquí tuvimos 500 casos, podemos tener en un año unos 1000, necesitaríamos con los contactos unas 5000 a 10,000 vacunas para la contención, pero conseguir vacunas va a ser complejo. ¿Y cuáles serían entonces las recomendaciones para la ciudadanía en caso de que ya se Ya, vea aquí una si hay presencia del una virus? persona que comience a tener fiebre y después de 2 a 4 días tenga erupciones de la piel y se transformen esas en ampollas o pústulas, esa persona es un sospechoso de viruela M, ¿no? Y debe ir al centro de salud para que le diagnostiquen, hagan los exámenes y se hace ya el control de foco, la identificación de los contactos y la cuarentena. Ahora, como se transmite también por vía respiratoria, se transmite también fetal, desgraciadamente. Eh, por carne, aquí no se consume mucha carne de mono, no habría mucho riesgo, pero sobre todo por el contacto piel con piel, van a seguir siendo las relaciones sexuales una forma también importante de transmisión. Y en los niños, sobre todo de hogares pobres que duermen en hacinamiento, va a ser alta la probabilidad. Por eso también tenemos epidemias de escabiosis en las comunidades muy grandes, ¿no? Entonces, donde haya escabiosis, puede haber también viruela del mono, porque esa es la forma de transmisión más importante, ¿no? Y doctor, ¿nos repite Sí. cómo se llama o cómo se le denomina actualmente a la viruela del mono? Bueno, le llamaron el Mpox por lo de monkey, pero ya no se llama monkeypox. Traducido al español sería viruela M. Viruela M. Sí. Así es, compañeros. Muchas gracias, doctor, por la información. Agradecemos al doctor experto en control de enfermedades acerca de esta viruela del mono o viruela M, tal cual como lo señaló el doctor, que es una enfermedad que actualmente ya se encuentra en África y también en otras partes del mundo y tal cual como lo señaló el doctor Alberto Narváez, es necesario que la población se mantenga calmada ante esta situación, ya que no han existido, perdón, casos dentro del país, pero con todo es necesario también mantenerse alerta y estar pendiente de la información oficial que emite el Ministerio de Salud y también las autoridades correspondientes. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.